Hola chicos y chicas, bueno, hoy vamos a ver límite infinito. Vamos a ver dos tipos de límites. Vamos a ver cuando x tiende a infinito, ¿sí? Y cuando x tiende a cero. Vamos a ver esos dos tipos de límites. Primero lo vamos a analizar con algunas gráficas de funciones y luego vamos a ir a unos ejemplos concretos para ver cómo se calculan estos límites. Bueno, acá vemos la primera función, ¿sí? Aunque parezca sencilla, es una función lineal, o sea, f de x igual a x, ¿sí? Donde el dominio de la función son todos los reales. Eso significa que le podemos dar cualquier valor a x, que esta función no está restringida para ningún valor. Ahora bien, en este caso, sí, tenemos que analizar el límite cuando x tiende a infinito. Eso significa, ¿qué pasa con el límite, ¿sí?, de la función cuando las x comienzan a crecer? O sea, cada vez que se hagan más grandes. Imagínense que un número infinito es un número extremadamente grande, ¿sí?, que quizás ni siquiera lo podemos imaginar. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa a medida que crecen las x? ¿Qué pasa con las i's, ¿sí?, de la función? ¿Sí? Entonces, en este caso vemos que a medida que van creciendo los valores de x, ¿sí? O sea, por ejemplo acá, vemos que cuando vale 1, cuando vale 4, o sea, cuando aumentó el valor de x, también aumentó el valor de y. ¿Y qué pasa al revés? O sea, a menos infinito. Mire, fíjense, acá es menos 1, ¿sí? Y acá menos 5, ¿sí? O sea, eso significa que a medida que disminuyen los valores de x, disminuyen también los valores de y. Bueno, entonces en este caso, cuando el límite de x tiende a infinito, el límite de la función va a ser igual a infinito, ¿sí? Esto generalmente suele suceder en las funciones polinómicas, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando x es x al cuadrado, x al cubo, x a la quinta, ¿sí? Así que en este caso, cuando el límite de x tiende a infinito de esta función, ¿sí?, el límite es infinito. Ahora vamos a analizar para otro estilo de función. Bueno, acá vemos otra función, ¿sí? O sea, esta función es una función racional, ¿sí? Bueno, el límite de la función cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta función, por ejemplo, el dominio es igual a todos los reales menos el cero. Eso significa que la función nunca va a poder valer cero. De hecho, por eso va hacia abajo y se va a... Por eso la función, la gráfica, es así, ¿sí? O sea, nunca va a tocar. Esto sería lo que se define como una asíntota vertical. Es una recta la cual la función no va a tocar, ¿sí? De hecho, si ven para acá y ven para abajo, se acerca al eje vertical, pero no lo toca. Bueno, igual tenemos que analizar cuando x tiende a infinito. Eso significa, ¿qué pasa con los valores de x cada vez que se van haciendo más grandes? O cada vez que se van haciendo más chicos. ¿A qué valor se acerca la función? Fíjense, cuando vale 1, la función vale 1, pero cuando vale 2, ¿sí?, la función vale menos que 1 en y. O sea, se está acercando ¿a qué valor? Se está acercando al 0. Y cuando vale 4, fíjense, cada vez más abajo. Cuando vale 8, cada vez más abajo. O sea que, ya sea de un lado o del otro, ¿sí?, cuando los valores de x se van haciendo más grandes, ¿sí?, imagínense que infinito es un número extremadamente grande, los valores se van acercando ¿a qué número? Al 0. Eso significa que el límite de la función cuando x tiende a infinito, ¿sí?, es igual a 0. Así que en este caso, ¿sí?, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Bueno, y en este caso es tenerlo en cuenta porque fíjense que si nosotros reemplazamos en el límite nos va a quedar 1 sobre infinito, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que calcular el límite. Y un número sobre infinito, ¿a qué va a ser igual? A 0, ¿sí? Ahora vamos a ir a ejemplos más concretos para el cálculo de distintos límites. Bueno,
una cosa que me estaba olvidando, es cuando el límite de x tiende a 0, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una tabla de valores, vamos a pensarlo de otra manera, después lo vemos en la gráfica, ¿sí? Pero fíjense, a x se le dan valores cada vez más cercanos a 0, ¿sí? O sea, cuando tiende a 0, cuando x se acerca cada vez al 0, ¿sí? Fíjense qué pasa con los valores de y, ¿sí? Cada vez son más grandes. Y si vamos a valores más pequeños, ¿sí? O sea, valores negativos, fíjense qué sucede con los valores de y, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a analizar con la gráfica de la función, a ver si se puede comprender más. Bueno, acá estamos con la gráfica de la función, estamos hablando de la misma función 1 sobre x. Bueno, acá me está faltando el 1, ¿sí? No es función x. En este caso, ¿sí? La función 1 sobre x, ¿sí? Esa sería la gráfica de la función, ¿sí? Entonces ahora tengo que pensar qué pasa con la función, ¿sí? Cuando el límite tiende a 0, ¿sí? De la función 1 sobre x. Ahora estoy escribiendo bien. 1 sobre x. Entonces, fíjense, cada vez que se acerca al 0, o sea, cada vez que se acerca a este puntito que está ahí, ¿sí? ¿Qué pasa con la función? ¿Qué pasa cuando se va acercando a 0 por derecha? ¿Y qué pasa cuando se acerca al 0 por izquierda? ¿Sí? Fíjense que cuando la función se acerca a 0 por derecha, la función va tomando valores más grandes, ¿sí? De hecho, cuando vale 1, pero por ejemplo, cuando tiene, por ejemplo, si suponemos que acá está el 1/2, fíjense que para 1/2 el valor es más grande, ¿sí? O sea que cada vez que se va acercando a 0, cada vez que toma valores más próximos a 0, la función se va hacia ¿dónde? Hacia arriba, lo cual lo vamos a definir como ¿qué? O sea, ¿qué pasa con la función? ¿A qué número tiende la función? ¿A qué número se va la función si nos acercamos a valores cada vez más cercanos a 0? Bueno, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que calcular el límite, nos quedaría 1 sobre 0, lo cual es algo que no puede ser 1 sobre 0, porque un número nunca puede ser divisible por 0. Pero en el caso del límite, nosotros tenemos que ver hacia dónde va la función, hacia dónde llega, pero no es, ¿sí? Porque es un límite, hasta dónde puede llegar. Y la función cada vez que se acerca a 0, ¿sí? Fíjense, ya sea para un lado o para el lado negativo, ¿sí? La función hacia dónde se va. Y si nosotros continuamos esta gráfica infinitamente, esta función se está yendo hacia dónde? Hacia el infinito. Así que en este caso, el límite de esta función es infinito, ¿sí? Y acá tenemos los dos límites. Cuando x tiende a infinito, ¿sí? 1 sobre infinito, o un número sobre infinito, nos va a dar 0, y cuando el límite de x tiende a 0, un número sobre 0 va a ser igual a ¿qué? A infinito, ¿sí? Ahora vamos a ejemplos concretos. Bueno, acá vamos a un ejemplo de un límite, como calculamos el límite de x cuando tiende a 5, ¿sí? De esta función. Entonces, nosotros cada vez que calculamos los límites, ¿sí? Lo que hacemos es reemplazar este 5 donde está la x. Así que en ese caso, ¿sí? La función nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? O sea, siempre teniendo en cuenta que la x tiende a 5, ¿sí? Así que acá, cuando x tiende a 5, ¿sí? ¿Cuánto va a valer la función? Bueno, arriba va a quedar el 7, ¿sí? Arriba, ¿qué va a quedar? 5 menos 5, ¿sí? Lo que estoy haciendo es reemplazando la función, ¿sí? Ahora, ¿qué me queda? Calcular el límite. Entonces arriba va a quedar el 7, y 5 menos 5 es igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá les puse algunas indicaciones, ¿sí? El límite, ¿sí? Cuando tengo un número sobre 0, un número sobre infinito, e infinito sobre un número, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces digo, el límite me dio un número sobre 0. Si ustedes lo quieren calcular, o sea, la función no está definida para el 5, ¿sí? Entonces, en este caso tengo que ver, bueno, pero ¿a dónde tiende el límite? ¿Sí? Un número sobre 0, ¿a qué es igual? Y es igual a
infinito. Así que el resultado de este límite es igual a infinito, ¿sí? Bueno, acá vamos con otro ejemplo, ¿sí? El límite de x cuando tiende a infinito de 3 por x sobre x al cubo, ¿sí? En este caso, si pensamos en el dominio de la función, ¿sí? Esta función está definida para todos los valores reales menos el 0, ¿sí? De hecho, porque nunca un número se puede dividir por 0. Igualmente acá, lo que estamos calculando es el valor del límite, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, ¿sí? O sea, cuando x toma valores cada vez más grandes. Bueno, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa acá un poquito, ¿sí? Y dice, bueno, pero ese límite, ¿cómo se resuelve? Me queda infinito arriba, infinito abajo, si uno reemplaza en la función. Entonces, en este caso vamos a resolverlo de esta manera, ¿sí? Vamos a decir, bueno, 3 por x lo voy a dejar, ¿sí? Pero x al cubo es lo mismo que decir x por x, ¿sí? Porque estamos elevando la x al cubo. Esto me va a permitir simplificar. ¿Y qué puedo simplificar? Y puedo simplificar una x con otra x, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta x la puedo simplificar con esta x de acá, ¿sí? Bueno, una vez que simplifico, en este caso, vamos a ver qué nos queda, ¿sí? Entonces acá me va a quedar lo mismo, ¿sí? O sea, x tendiendo a infinito, ¿sí? Y acá me va a quedar solamente el 3 arriba, porque ya una x la simplifiqué, y abajo x por x, que x por x es igual a x al cuadrado. Y ahora sí voy a poder reemplazar el valor del límite, ¿sí? Que si nos fijamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el valor del límite? ¿Sí? O sea, cuando x tiende a infinito, ¿qué me va a quedar? Y arriba me va a quedar el 3, ¿sí? Y abajo me va a quedar el infinito elevado al cuadrado, o sea, infinito elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa con un número grande que lo elevamos al cuadrado? ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar, ¿sí? Este número 3, ¿sí? Repartido ¿en qué? En infinitas veces, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual? Un número sobre infinito. Y un número sobre infinito es igual a 0, ¿sí? Y acá tenemos un segundo ejemplo, ¿sí? De las condiciones que habíamos visto en las gráficas de funciones. Bueno, y acá vamos con un último ejemplo, ¿sí? De cuando el límite también tiende a infinito de esta función. Entonces, en este caso, volvemos, ¿sí? A calcular el límite, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, ¿sí? De 3x al cuadrado, ¿sí? El 3 lo voy a dejar, lo voy a multiplicar por el x al cuadrado, ¿sí? Que en este caso me va a quedar el infinito elevado al cuadrado. Y abajo, bueno, calculo la raíz de 64, que es 8. Y en este caso, si pensamos un poco, ¿sí? Un número gigante elevado al cuadrado va a ser un número gigante. Multiplicado por 3 va a seguir siendo un número gigante. O sea que, ¿qué nos va a quedar arriba? Infinito. Y abajo, el 8, ¿sí? O sea que este número, o sea, tengan en cuenta que esto es pensar. Este número es inmensamente grande, dividido en 8 partes. O sea, ¿cuánto va a reducir? O sea, ¿cuánto va a ser? Y la verdad que el número es tan grande que en este caso el número va a seguir siendo grande. Así que cuando el límite de un número gigante esté partido en una cierta cantidad de veces, el número va a seguir siendo infinito, ¿sí? Así que acá tenemos las tres condiciones que yo les coloqué acá. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Que cuando el límite es un número sobre infinito, el límite va a dar igual a 0. Cuando el límite tiende a 0 y como resultado tenemos un número sobre 0 da infinito, y si el límite de x tiende a infinito y nos queda un infinito sobre un número, esto nos va a dar infinito, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Adiós.